Muchas gracias realmente por haber venido. ¿Eh? Metiste la pata. Todos tenemos nuestro talón de Aquiles, flojo yo rompiendo el fútbol. ¿Cuál es el talón de Aquiles del gobierno a 9 meses de resultados muy alentadores en muchos rubros? ¿Cuál crees que es el talón de Aquiles del gobierno y cuál de la Argentina? Así, arrancamos tranquilo. Fácil. ¿Eh? Talón de Aquiles, yo creo que. Yo no diría talón de Aquiles. Yo creo que tenemos algunas dificultades producto de ser una fuerza política muy novel y que, si bien eligió un presidente por mayoría importante, no alcanzó con los legisladores. Entonces, si vos decís, ahí un poco está la debilidad, ¿no? Por ahí no tenés suficientes legisladores para poder imponer un poco estas ideas de transformación de la Argentina que traemos, ¿no? A la velocidad que le gusta, pero Claro, pero igual hemos conseguido apoyos muy importantes, ¿no? Como se ha evidenciado a lo largo de estos 10 meses. Porque yo me acuerdo al principio, ¿no? Estábamos allá por el mes de diciembre cuando asumimos y había mucho agorero, ¿no? Que decían, no, esto no llegan ni... Algunos decían, no llegan a febrero, otros decían, no, no llegan a Semana Santa, ¿no? Comían pochoclo, todas estas cosas. Y la verdad que estamos terminando septiembre ya, o pasando la mitad de septiembre, y vamos bien, con dificultades, obviamente, ¿no? No es que recibimos un país que fuera un vergel, sino recibimos un país fundido, muy fundido, con muchas deudas de todo tipo, deudas económicas, deudas sociales, y bueno, poner todo eso en funcionamiento, arreglar la macroeconomía, son temas que demandan mucho esfuerzo, mucho tiempo, ¿no? Entonces uno no tiene buenas noticias para dar todo el tiempo, y entonces festejás cuando conseguís pasar la inflación del 25% al 4%, que todavía es muy alto en un mes. Te parece un gran éxito, ¿no? Y sin embargo todavía sentís que están tan lejos de la meta, ¿no? hay algo que es muy distintivo de este gobierno, que es el primer presidente economista y con un equipo donde históricamente en la Argentina llega un momento donde entra una fuerte tensión entre la política y la economía. Está desde los recuerdos de Torres en el quinto piso en la época de Alfonsín hasta, no importa cuándo leamos esto, siempre está el momento donde la política dice no. Claramente la salida del cepo es uno de esos temas donde entra en tensión la economía y la política, y el tema de la necesidad de bajar la inflación ahora, después del 4, con el costo político que puede implicar, es otro de los temas donde seguramente se va midiendo. ¿Cómo es esa conversación en la mesa chica entre el lado economista, que lo encabeza el presidente y con el ministro de Economía, con el ala política, con Santiago Caputo, y quizás estás en un lugar intermedio, ahí entre lidiando en esa conversación? ¿Cómo es esa charla en la tensión entre política y economía a la de seguir avanzando? A ver, yo digo, tener un presidente economista es un tema diferente, sin duda, pero nosotros tenemos un economista muy particular que tiene una convicción absoluta, ¿no? Entonces, cuando la política teclea un poco y dice, bueno, esto es medio complicado, ¿cómo sostener, no? Entonces, para ponerlo en términos concretos, ¿no? El tema del presupuesto universitario, la ley esta que acaba de sancionar el Congreso, y todavía no la recibió el Ejecutivo, pero que el presidente anunció que la va a vetar. Entonces, parecen un poco las discusiones desde la política de si es razonable o no es razonable, ¿no? O sea, ¿cómo es la cultura argentina con respecto al tema educación, ¿no? Y bueno, la ventaja de tener un presidente con una gran convicción es que no le da ni 5 de pelota a lo que opinan los políticos sobre esto. Él dice, este es el camino. Digo, porque
digamos, todos los que sostienen que la educación es un tema, es un activo cultural en la Argentina, no tienen en cuenta cómo cayó la educación durante todas estas décadas, que más del 50% de los chicos no saben interpretar un texto. Entonces, estamos peor que cuando Sarmiento lideró el proceso educativo de la Argentina, ¿no? Y pasaron 100 y pico de años. Entonces vos decís, ¿qué sentido tiene no intentar una verdadera transformación de este concepto cultural, si querés, en la Argentina, para decir, bueno, digamos, estamos destinando estos recursos a la educación que están dando estos resultados negativos? Entonces, en ese camino hay algo que estamos haciendo mal. O estamos invirtiendo mal, o estamos teniendo más estudiantes en la universidad pagados por el Estado de lo que se podía tener. Entonces, después no analizamos cuál es el costo de un estudiante universitario en una universidad pública. ¿Y sus aliados radicales están preparados para dar este debate y conseguir, aparte, convencerlos para tener los votos y que no saquen la gente a la calle como amenazó Jacobiti? No, bueno, la sacarán, seguramente, pero el tema está en si como gobierno somos capaces de bancar una posición política sustentada en principios claros, sin perjuicio de que salgan 200, 300 mil personas a expresar una protesta a la calle, ¿no? Digamos, esa es la diferencia. El gobierno está dispuesto a bancar por un cambio cultural en la Argentina. O sea, por darle valor, digamos, privilegiar los valores, ¿no? Es decir, bueno, esto vale más, este es un concepto que vale más. Entonces, y no pensar, como hace Jacobiti, que vos mencionabas recién, que puede extorsionar con esa concepción política, puede extorsionar al gobierno, porque el gobierno va a temer una reacción de la gente en la calle. No, el gobierno no le va a temer a una reacción de la gente en la calle. La gente tiene todo el derecho a expresarse, pero somos 47 millones de argentinos, no somos 200.000 que salen a manifestar. O sea, el gobierno tiene que pensar en los 47 millones de argentinos. En la misma línea, hoy Martín Menem nos adelantaba que probablemente la semana próxima se trate el dictamen por la privatización de aerolíneas, que si no entiendo mal lo presentó el PRO vía Lombardi, no sé si hay otros proyectos. También se imaginan escenarios de conflictividad, como sucedió con los paros claramente la semana pasada o en otros rubros. ¿Está preparado el gobierno para asumir eso? ¿Sienten que tienen el apoyo de la sociedad para estos momentos, para dar estas discusiones? Bueno, yo creo que el señor Viró es un troglodita, digamos. No existe una persona que pueda generar tanto daño a tantos argentinos cobrando lo que cobra. Ponételo un poco más cerca de la boca, por ahí se escucha mejor lo que dijiste. Es un troglodita. Entonces yo digo, si el señor Viró cree que el gobierno le tiene miedo, se va a llevar un chasco, ¿no? El gobierno no le tiene miedo a Viró. El señor Viró tendría que tenerle miedo a la gente, porque así como cuando nosotros presentamos la propuesta, capaz que lo dijo Martín, porque lo hablamos hoy a la mañana, tuvimos reunión, si lo dijo Martín, decímelo, cuando nosotros presentamos el proyecto de ley bases, donde te acordás que había una cantidad de empresas públicas que pretendíamos privatizar y ahí estaba Aerolíneas Argentinas y no obtuvimos el apoyo necesario, cuando uno medía la opinión pública, el 15% de la gente solamente estaba de acuerdo en la privatización de aerolíneas. Porque es cierto, porque son conceptos que durante tanto tiempo se han hecho cultura de la Argentina, ¿no? La historia de las empresas públicas, la historia de las universidades, la historia de la educación, todo esto se han ido generando conceptos equivocados sobre lo que es la realidad. Bueno, eso pasaba en el mes de febrero, marzo, abril, cuando discutíamos la ley bases. ¿Sabes cuánta gente hoy está de acuerdo con la privatización de aerolíneas en las encuestas? 45%. Y pasaron 3 meses. ¿Sí? Entonces, el que tendría que poner un poco las barbas en remojo es el señor Viró y empezar a analizar qué es lo que la gente piensa de él y lo que la gente piensa de la empresa, ¿no?
¿Cuánto miran las encuestas a la hora de ir viendo e ir avanzando en estas medidas? ¿Cuánto se mira? Y de nuevo retomo la pregunta anterior. Me queda claro que no van a tener miedo y que el gobierno está preparado frente al espacio político de la oposición. Pero la pregunta de nuevo es, ¿cómo convive esa tensión puertas adentro entre la política y la economía? Y yendo más concretamente es, salimos del cepo, ¿no? Pero eso va a generar más inflación y no estamos preparados. O esperemos, según lo que se ve en el presupuesto, pareciera que el cepo va a seguir hasta después de las elecciones, a menos que converja, se achique la brecha y converja el tipo de cambio plurioficial. Yo te decía antes que el presidente Milei es un presidente con una convicción enorme, muy difícil convencerlo de lo contrario de lo que él piensa, ¿no? Escucha, pero tiene mucha convicción. O sea que él ve las encuestas, por supuesto. Ahora, también es cierto que es tal vez un poco más mi tarea analizar y ver qué es lo que la sociedad está pensando, ¿no? Porque yo soy consciente que los procesos culturales llevan sus tiempos, entonces, y hay un proceso político también, ¿no? Entonces todo eso demanda análisis, demanda tiempo y demanda convicción también, ¿no? ¿Podría ser así? Milei está convencido el rumbo y vamos para ahí, Sí. a como dé lugar. Santiago Caputo dice, bueno, ¿cómo lo vamos a contar? Y tu rol es, veamos si es posible. No, es posible, tiene que ser, porque el presidente dice No, pero en el timing, ¿no? Lo que Sí. hablamos en el No, tema bueno, del timing, sí, ¿no? bueno, yo creo que hay que hacer esos análisis y me parece importante cómo uno va convenciendo, ¿no? Entonces, yo honestamente creo que es una oportunidad que la Argentina y los argentinos no podemos desperdiciar, ¿no? Y estoy seguro que no la vamos a desperdiciar además, ¿no? ¿Cómo se le dice que no a un presidente? A este, ¿Sí? con mucho cuidado. ¿Y cómo se toma el no? No, bien, porque es el presidente, digamos, ¿no? Fue votado por el 56% de los argentinos, digamos, tiene un capital político que uno no puede desconocer, ¿no? Es más difícil aceptar el no con el sesgo de autoridad otorgado por los votos, ¿no? Y hay que verle la cara, ¿no? Ah. Uno le mira la cara cuando dice no, y hay veces que uno ve que tiene cara como para poder insistir un poco, y otra vez que dice acá, mejor no insistamos, ¿no? Esperamos el Sí. momento. Esperemos la próxima. ¿Cómo imaginás el juego de alianzas electorales con miras al año próximo, teniendo en cuenta la fragmentación que tiene el radicalismo y las menos diferencias que tiene el PRO con el gobierno, que ha apoyado mucho más, salvo en el caso del hijo, ha apoyado más? ¿Cómo imaginás que se va a poder seguir trabajando para no enfrentarse con una sorpresa negativa el año que viene, digamos, ¿no? Pues si se fragmenta, Sí. puede ser más complicado. No, a ver, yo creo que hay que encontrar la forma de que en este espacio todos esos fragmentos que vos mencionás sientan que tienen lugar, ¿no? Yo creo que vamos a una recomposición política, que la recomposición política, venimos de una historia de ya 50 años de un sistema que se, digamos, que como que se deformó en términos políticos, ¿no? Ya no es lo mismo. Yo me acuerdo, yo fui concejal, así se llamaban los legisladores en la ciudad cuando empecé a hacer política al principio de la democracia, ¿no? Y la verdad es que el sistema, cuando yo era concejal, había una dirigencia política que debatía temas en serio, ¿no? Y uno tiene la sensación que eso cayó mucho
con el tiempo. Entonces hay que recomponer la política, hay que recomponer los debates, hay que recomponer las ideas y también hay que entender mucho a la sociedad y orientar y tratar de que la sociedad sea como son los países que se desarrollan en el mundo, ¿no? Y eso lleva tiempo. Entonces yo creo que hay que generar un espacio donde todos se sientan que tienen posibilidades y, a ver, si me preguntás... ¿Eso significa más participación en cargos relevantes del gobierno? Sí, en todo. Tenemos que ser abiertos, ¿no? Interrumpo, porque esto fue Sí. lo que pasó de alguna manera, la fractura entre el PRO y el radicalismo. Fue, ¿no es cierto?, que el radicalismo siempre se sintió más. insatisfecho con la generosidad del PRO a la hora de ser gobierno. Y también, por más que el PRO desea el éxito del gobierno, también es asumir que no van a ser gobierno, ¿no? Entonces, concretamente, ¿hay una estrategia pensada para que sean parte de una forma activa del gobierno desde el 2025 en adelante? Yo creo que desde ahora en adelante, ¿no? A mí me parece que no hay... primero hay que pensar, por supuesto, en la conformación de listas el año próximo. Nosotros creemos que vamos a ganar las elecciones, que vamos a sostener el apoyo popular y que en nuestras listas tenemos que poner lo mejor que encontremos en cada uno de estos espacios con los que trabajamos en conjunto para sostener el proceso de transformación que hemos empezado, ¿no? Entonces, eso me parece que va a pasar. Ahora, en ese camino pasan estas cosas raras como la que pasó ayer, que expulsaron del Lo hablamos con radicalismo. Loredo de la mañana que estuvo con Vidal. Estuvo Rodrigo con María Bueno, Eugenia. Y tiene razón. No sé lo que habrá dicho Rodrigo, pero tiene razón. Yo creo que no es insólito. Yo lo escuché mientras venía para el centro. Yo vivo en Nordelta, entonces toda la mañana tengo 1 hora y pico de viaje y ahí o vengo hablando por radio, escuchando una radio, yo venía escuchando a Cornejo, que estaba hablando sobre la situación del radicalismo, ¿no? Y la verdad que no se puede creer, ¿no? que por votar, porque un legislador exprese autónomamente su voluntad política, sea expulsado un partido, una cosa insólita. No pasaría en la Libertad Avanza. Bueno, depende cuál sea la expresión, porque en ese caso lo que hicieron estos 5 diputados fue sostener una posición que tenía lógica cuando se les explicó el motivo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una equivocación conceptual de lo que significa la libertad de conciencia, la libertad de opinión, etcétera, por más que uno pertenezca a un mismo partido. Nosotros hemos tenido casos también, por eso tu sonrisa, de algún legislador que sufrió una sanción del partido por... de esto podríamos decir varias cosas, ¿no? No fue exactamente lo mismo. No, la primera es que nuestro partido es un partido sui generis. Yo digo espacio más que partido porque somos un partido porque recién estamos constituyéndonos, porque no nos conocíamos antes de... Yo no conocía a nadie, perdón. Yo venía de Estados Unidos, pues lo conocía a Javier y allá por el mes de agosto yo ya venía conversando con él hace rato. Nos conocíamos hace muchos años y yo le empecé a trabajar con él sin conocer su organización política ni la estructura política, ¿no? Él había sido electo diputado nacional y yo, mientras tanto, estaba fuera. Pero bueno, nosotros estamos armando un partido político y por eso todavía nuestros legisladores por ahí no se conocen demasiado, no hay las posiciones son un poco más, diría, abiertas, ¿no? Por eso, sí, lo que no, el presidente fue muy claro en que la virulencia interna de algunas posiciones contradictorias con las que expresa el liderazgo del presidente no pueden ser admitidas, porque entonces es faltar a un principio básico de autoridad política, ¿no? Entonces eso fue lo que el presidente pretendió sancionar.
Pero distinto es cuando uno expresa una posición en un debate parlamentario, ¿no? En una frase, ¿cómo definirías al ministro de Economía, a Toto Caputo? No, como alguien que interpreta, primero que se interpreta muy bien con el presidente y se ha sentido con una libertad enorme para apretar todas las clavijas de la economía y sostener la macroeconomía con todo el apoyo y toda la fuerza, ¿no? Más allá de la inercia, ¿cuándo creen que se puede bajar del 4? Mes que viene. ¿Mes que viene? Este mes, perdón. El mes que estamos... ¿Con cuánto quiere terminar la inflación mensual en diciembre el gobierno? Bueno, el gobierno... Apunta a 1,5, según el presupuesto, 1,5, 1 y pico, ¿no? Pero que tiene su lógica eso, ¿no? La economía argentina, este proceso de evaluación del crawling peg del 2,5%, es tomar inflación externa, ¿no? Entonces, cuando vos le sacás el crawling peg, le sacás la inflación externa a lo que tenés hoy, si vos tenés hoy el 4% y le sacás el 2,5%, te queda 1,5% real de inflación propia, ¿no? Esto es lo que quiere decir el presidente. Entonces, nosotros estamos convencidos que este proceso de estabilización macroeconómica está dando resultados y lo va a dar cada vez más pronto, cada vez más rápido y cada vez más concretos, ¿no? Entonces, por eso vos ves, fíjate vos lo importante que fue la imposibilidad de insistir en la ley de jubilaciones en el Congreso de la Nación, ¿no? ¿Qué generó eso? Generó la baja de riesgo país, la baja de la tasa de interés, el alza de los bonos y la baja de los tipos de cambio, ¿no? Entonces vos decís, todo lo que se genera a partir de una decisión virtuosa, que fue no insistir en una ley que generaba un gasto que el Estado no podía afrontar. ¿Es posible que en el futuro distingan aumentos para los jubilados que habían aportado previamente de los jubilados que se acogieron a la moratoria? Sería lo más justo. Sería lo más justo. ¿Hay un proyecto en ese sentido? Han estado trabajando en esa idea. No hay un proyecto definido todavía, pero sí esta idea de que no es lo mismo el que aportó 35 años o 40 años que alguien que se acogió a una moratoria sin aportar nunca, ¿no? Eso, digamos, no es justo, ¿no? ¿Y en una línea, Santiago Caputo, una definición? Santiago Caputo es un asesor del presidente, una persona muy inteligente, con la que me llevo muy bien. Tenemos discusiones, como siempre, cuando hay en la política temas... ¿Tiene que ver con eso? ¿Con cómo comunicar? ¿Se puede o no se puede? No, tiene que ver con... O la discusión de que ellos van por un lado discursivo y después ustedes tienen que ir con Martín a buscar los votos después de que el presidente le dijo, si no nos acompañan son unas ratas. No, a ver, la discusión que se hizo pública fue con el tema del derecho de acceso a la información, ¿no? Correcto. Son diferencias de criterio, no sobre el derecho de acceso a la información, que es uno, sino sobre la metodología o el cómo, ¿no? ¿Se va a revertir? Discutiendo. A ver, lo que el gobierno quiere es no limitar el acceso a la información, sino organizarlo, regularlo, que no sea una anarquía el acceso a la información como es hoy, ¿no? No quiero decir que se va, porque si hoy acá digo se va a revertir, todos dicen, no, Franco dice que se va a derogar. No, yo no digo eso. Yo digo, si se demuestra que en alguna de las normas que integra el decreto reglamentario se violenta alguna norma constitucional o alguna norma de la ley, como lo hicieron presente, sin mencionarlo, algunos diputados cuando fui a exponer a la Cámara, bueno, lo analizamos y lo vemos. Bueno, no hay que ser necio, ¿no? O sea, digamos, si hay una objeción, se puede analizar, ¿no? Este es el punto. La última, este evento se llama, bueno, no, dos últimas. La anterior es en una definición del presidente, de Javier Milei. ¿Quién es Javier Milei? Javier Milei es un fenómeno. Yo lo conocí a Javier Milei en el año
2012, cuando volví a trabajar, después de haber sido presidente del Banco Provincia, volví a trabajar a Corporación América. Y dijiste, este es presidente. No, bueno, yo no dije que este es presidente porque te mentiría ahí, ¿no? Pero sí vi un tipo de una mente brillante en serio, ¿no? Una cabeza, por supuesto, economista 1000%, y que uno podía sostener discusiones con él y conversaciones elevadas, ¿no? Así que yo vi que tenía una enorme capacidad, lo hablé muchas veces con el propio Ornequian. Él era alguien que analizaba para Ornequian las empresas, y es muy gracioso porque el tipo se sentaba a analizar una empresa, analizaba todos los números y decía: esta empresa vale tanto, esta empresa tiene tales ventajas, tales desventajas, tal problema, tal... Era impresionante, ¿no? Yo fundé un banco, ¿no? Bueno, ¿te acordás? Claro. Que se llamaba Willow Bank, que fue el primer banco digital que hubo en la Argentina. Me dijo, ¿te acordás? Porque nos conocimos Sí. en un café hace 3 años o 2 por este tema. Y entonces, claro, al principio, como era un tema muy novedoso, Ornequian, como es un emprendedor nato, cuando le digo: Eduardo, hay para mí una enorme oportunidad en el sistema financiero argentino para generar inclusión. Yo creo que tenemos que hacer un banco digital. Y me dijo: bueno, dale, ¿qué es eso? Me dijo, pero vamos. Y ahí empezamos un proyecto. Bueno, y lo analizamos con Javier, y el tipo saca los números, ¿viste? Con una... yo soy abogado, ¿no? O sea, no... Soy bueno con los números, pero soy abogado. Es distinto a alguien que analiza los números como economista, ¿no? Y la verdad que me pareció a mí una capacidad y una convicción, sobre todo. O sea, el tipo tenía un cuestionamiento al sistema político, al sistema estatal, al sistema público. ¿Va a ser reelecto en 2027? No tengo dudas, yo creo que sí. Yo creo que va a ser reelecto. Guillermo Franco, muchas gracias por este tiempo, en esta semana tranquila. Muchas gracias. Gracias.